noches, Dios los bendiga, qué bueno que estén acompañándonos en este tiempo de ICOS en casa una vez más. Acabo de darme cuenta que tenía listo el mensaje para mandarles el YouTube de anoche y se me olvidó, más tarde se los envío y obviamente se me olvidó mandarles la invitación y hoy va a estar bien especial. Y bueno, ni modo, hoy van a estar los que tienen que estar porque el tema está muy especial, de mucha bendición y sé que los que estén van a ser muy bendecidos. Así que espero que estén muy participativos, que puedan contestar las preguntas, que puedan estar adelante. Espero que el podcast de anoche lo hayan disfrutado y bueno, fue algo diferente, pero me pareció chévere también. Así que voy a saludar mientras que llega la hora de empezar a Hilda, a Freddy, a Franci Espinel, a Judy Esther Monzón, a Luz Dari Parra, también a Claudia Muñoz, a Lili Tatiana, a Margarita Contreras. Muy buenas noches para todos ustedes, espero que esta noche sea algo bien lindo. Laura, Abril, Don Eresmildo y todos los que están en casa, espero que disfruten este tiempo y que puedan compartir con sus familias, ¿de acuerdo? Franci López, también, qué bueno tenerte con nosotros, espero que estés con Angie, que puedan disfrutar en esta noche de la palabra que vamos a compartir y todos los que se vayan conectando a lo largo de esta transmisión. Vamos a tener un tiempo muy especial, como ya les dije, y bueno, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar. Así que nos alegra mucho. Hoy mi esposa no está conmigo, pero por una sencilla razón, estamos muy contentos. Hay una familia nueva que se vino a vivir al conjunto y mi esposa pudo hablar con ellos. Los invitamos, acaban de estar con nosotros en el grupo de influencia y ahorita están en la sala con mi esposa viendo la transmisión. Así que los saludo también muy especialmente, nos alegra tenerlos. Amparito Victoria, don Efren también, qué bueno, doña Janet Pineda, todos los que estuvimos ahorita en el grupo. Y esperamos que sea un tiempo de poder entender esta palabra que tengo para ustedes hoy. Y como les dije, quisiera que todos compartieran sus respuestas, o sea, que estén muy dispuestos a estar en esa parte. ¿Listo? Entonces vamos, sin más preámbulos, a iniciar. Y el título de esta noche es A punta de ganas es imposible. A punta de ganas es imposible. Yo creo que usted dirá, este pastor, ¿de dónde consigue estos títulos como tan rebuscados? Pero quiero que usted lo pueda entender, y es entender que no solamente son las ganas, sino que necesitamos algo más. Así que a punta de ganas es imposible, es el título que tengo para la enseñanza, y tiene que ver mucho, era lo que les iba a mandar y se me olvidó mandárselos como invitación a la noche de hoy, y tiene que ver con la parte del dominio propio. Yolandita Rodríguez, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Tiene que ver con el dominio propio en cuanto a poder ejercerlo, poder vivir en esa comunión con Dios y poder realmente tener ese dominio propio. Por eso mi primera pregunta para que usted pueda responder es: ¿qué es el dominio propio? ¿Se te facilita ejercerlo? Esa es la primera pregunta. Entonces quiero que ustedes en esta noche estén pensando en esa pregunta. ¿Qué es para ustedes el dominio propio? ¿Y qué tan fácil es ejercerlo, verdad? Pues entonces, dominio propio para mí es, y usted va a responder lo que para usted significa, y después me va a decir si es fácil para usted ejercerlo o no. Ya está en el chat del Facebook y ya está en la pantalla, entonces usted lo tiene ahí. Entonces vamos a esperar que ustedes vayan contestando y mientras tanto yo voy hablando. Y yo no sé cuántos de los que vimos en Bogotá recordamos, yo no sé ni siquiera si todavía está, pero a mí me causaba curiosidad. En la 134 con avenida 19, yo siempre recuerdo que subía por ahí para ir a la iglesia, creo que era, y entonces ahí el semáforo me hacía voltear, y en toda la esquina cuando yo volteaba había una tienda de Nike, yo no sé cuántos se acuerdan, y en esa tienda de Nike había en la publicidad una foto grande de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, y un eslogan que decía Nothing is impossible. Nada es imposible, decía ese eslogan. Y obviamente ese mensaje bastante sugestivo, el leerlo y al lado del mejor jugador del mundo, como que inspiraba, ¿verdad? Como que ganas de hacer ejercicio nos daban, y de saber que realmente nada es imposible, que todo lo podemos lograr, que a punta de ganas vamos a salir adelante y que vamos a tener esa capacidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces nos inspiraba y empezábamos con ese deseo de hacer algo, pero después de un tiempo nos dábamos cuenta que eso a punta ganas no se podía, que tocaba hacer algo más, que era más
más fuerte la cosa que solamente colocarle ganas al asunto. Y allí es donde yo quiero compartir la palabra que tengo en esta noche, que tiene que ver directamente con el dominio propio, pero hoy quiero ir un poquito más profundo. Sé que en otros momentos hemos hablado del dominio propio y hemos tocado algunos matices, pero necesariamente necesitamos ejercer una disciplina en nuestra vida si queremos crecer. Ahora, no solamente en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en lo que tenemos, sino principalmente si queremos crecer en esa vida espiritual, en ese conocer a Dios, necesitamos ejercer ese dominio propio. Todas las personas y los cristianos no somos la excepción. O sea, nosotros como cristianos no tenemos una aureola que nos hace exentos de estos. Luchamos con la capacidad de ejercer dominio propio a diario, ¿verdad? Porque es fácil yo tengo dominio propio a raticos, y lo tengo que confesar, y es mi pecado, y tengo dominio propio a raticos de la comida. Pero me falta ejercerlo a diario, todos los días, permanentemente, que sea una disciplina en mi vida. Así que por eso digo, para todas las personas, y en especial, no excluye a los cristianos, hay momentos donde es necesario ejercer o aprender a ejercer ese dominio propio, porque tal vez su problema no sea la comida, como es la del pastor, pero tal vez su dominio propio tenga que ver en otra área, tenga que ver con el mal carácter, tenga que ver con un vicio, tenga que ver con una actitud, y necesitamos ejercer ese dominio propio. No importa qué tan fuertes o inteligentes o buenos mozos seamos, o si no, yo soy el ejemplo, pero muchas veces es necesario entender que eso no alcanza para llegar a tener el dominio propio. O sea, no es solamente con meterle ganas, ¿de acuerdo? A mí me estaba tratando de acordar y ya me acordé, los mexicanos. Yo no sé si usted ha visto películas mexicanas, documentales mexicanos, esos enlatados que hay, y los mexicanos tienen una frase que es métele ganas, meterle ganas, y como que todo es a punto de ganas. Pero resulta que no, a veces no es solamente meterle ganas, sino que el dominio propio tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con algo más fuerte, tiene que ver con que yo determino algo en mi vida y empiezo a caminar conforme a eso lo que quiero. Por eso les invito a que todos ustedes puedan compartir hoy sus respuestas sobre qué entienden ustedes sobre el dominio propio, cómo entienden o cómo ustedes manejan esa parte del dominio propio, ¿de acuerdo? Ahora, si es difícil tener dominio propio en cuanto a cosas que de pronto digamos que no tienen que ver con la parte espiritual, no tienen que ver con la parte de conocer a Dios, muchas veces, mucho más difícil se hace cuando nosotros entendemos la responsabilidad que como cristianos tenemos. Entonces, hoy hablaba con alguien, creo que era, y le decía, nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, así como cuando en otro lugar estamos y decimos que somos colombianos, entonces por lo que hagamos, bueno o malo, van a decir, uy, esos colombianos son muy trabajadores, o son muy buenos en su carácter, o son personas generosas, o uy, esos colombianos son ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo, con los venezolanos? Yo los venezolanos que conozco de la iglesia, tengo un tremendo concepto de ellos, de gente buena, gente trabajadora, gente correcta, gente honesta. Hoy, pero uno escucha las noticias de otras personas y tenemos la mala tendencia de por unos pocos catalogar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como cristianos también somos embajadores, y cuando hacemos algo bien, los cristianos, bien, pero cuando hacemos algo mal, esos cristianos que tal cosa y tal otra, así que eso aumenta nuestra responsabilidad como cristianos, y entonces hace que sea más prioritario desarrollar ese dominio propio. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 1, voy a leerla de la traducción lenguaje actual que me pareció como más clara. Dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, está hablando Pablo, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Rásquese por un momentico la cabeza y diga que hemos sido llamados a vivir o a formar parte del pueblo de Dios, que vivamos como esa parte. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo debe vivir una persona que ha determinado a Cristo como su Señor, como su Salvador, como el que camina en esa área? ¿Cómo se supone que nosotros deberíamos actuar, pensar, vivir? Y eso es lo que me hace a mí entender que
Es difícil para la gente que no tiene a Cristo tener dominio propio, y para los cristianos también. Pero es más necesario que nosotros como cristianos podamos desarrollar ese dominio propio. Ahora, gracias a Dios hay esperanza. Porque aunque nuestra carne es débil, aunque nuestro carácter somos los débiles, el dominio propio permanece como un poderoso componente del fruto del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa templanza podríamos decir que es ese dominio propio, esa capacidad de ir hacia adelante. Pero yo quisiera definirles a ustedes, ya sé que ustedes están escribiendo, ya han contestado, espero que muchos, no sé si muchos o pocos, pero espero que la gran mayoría esté respondiendo a esa primera pregunta que nos habla acerca de qué es el dominio propio y se te facilita ejercerlo. Pero yo voy a darles mi propia definición de lo que es el dominio propio, pero la voy a hacer con ejemplos sencillos, ¿de acuerdo? Y empiezo con uno mío, empiezo con uno para darme yo mismo en la cabeza. Entonces, ¿qué es dominio propio? Es la capacidad de tener enfrente una milhoja recién sacada con arequipe fresco y decir no quiero. Eso es dominio propio, mucho dominio propio. Cuando accidentalmente damos clic en un enlace con un contenido subido de tono e inmediatamente decidimos cerrarlo. Eso es dominio propio. Empezar a escuchar un atractivo y malicioso chisme y tener el valor de terminar la conversación. No quiero escuchar más. Eso es dominio propio. Cuando la pareja de novios se encuentra en medio de un beso apasionado y el calor del momento sube y deciden parar y salir del lugar donde están a un lugar más concurrido. Eso es dominio propio. Entonces lo coloqué así como ejemplos porque son cosas cotidianas de la vida. O sea, no es el dominio propio para, qué sé yo, ganar el mundo y entonces contenerme. No, son cosas pequeñas que nos ocurren en el cotidiano. ¿Cuántos de nosotros no nos enfrentamos a las tentaciones de comida, verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos enfrentamos al chisme, verdad? Y es tan fácil caer en el chisme y hablar y empezar a rajar del prójimo. Imagínense, para que oremos. Venga, le cuento para que oremos y justificamos lo que hacemos, de verdad. O cuántos de nosotros navegando por internet muchas veces no nos damos con una página que usted como que miro, no miro, si miro, no miro, miro un poquito, tapo un ojo para mirar a mí, y es que hago. Y entonces acá viene el dominio propio, o las parejas o los casados cuando tienen que contener sus ojos para no mirar lo que no deben mirar, ni pensar lo que no deben pensar. Así que voy a colocar en la pantalla una definición que yo tengo del dominio, y es: el dominio propio es rechazar la tentación y rehusarse a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. Se lo repito, el dominio propio es rechazar la tentación y rehusarse a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. Tremendo, tremendo. O sea, ¿cómo yo puedo desarrollar ese dominio propio donde le digo no a la tentación y donde no permito que el pecado gane ventaja sobre mi vida, donde no le doy rienda suelta, donde no le permito avanzar? ¿Cómo hago yo para tener esa capacidad, esa tenacidad, esa solvencia de manejar esa situación? Es la pregunta clave, ¿de acuerdo? Pero yendo un poco más profundo y hablando de nosotros como cristianos, ¿sabe que el dominio propio también significa renunciar a pequeñas libertades por ganar a otros para Cristo? Porque el dominio propio ya se da en, bueno, listo, hacer las cosas correctas, no voy a caer en pecado, no voy a ceder a la tentación, voy a mantenerme firme. Pero cuando tú tienes que renunciar a cosas solamente por amor a Cristo, entonces hay un texto en Corintios donde habla de que Pablo sentía la libertad de comer porque Dios había santificado los alimentos, pero él decía, pero si alguien se siente mal con eso, yo prefiero no comerlo por amor al hermano. Y yo digo, wow, así me da mucho dominio propio, porque si yo dejo de hacer algo por amor a alguien, y dice la palabra, primera de Corintios 8:13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mucho más profundo el dominio propio. Va mucho más a fondo, porque entonces está diciendo que no solamente se está guardando de hacer cosas que son pecaminosas, de hacer cosas que van a romper con la santidad y que van a romper con la comunión con Dios, sino que va un poquito más allá y dice, por amor a mi hermano,
por amor a aquel que es débil en la fe, por amor al que no entiende muchas cosas, yo estoy dispuesto a negarme a esto solamente con tal de ganarme al hermano. Tremendo dominio propio. Algo que en mi libertad está, dice Pablo, que nosotros hemos sido llamados a libertad, solo que no usemos nuestra libertad como ocasión para hacer caer a otro. O sea, yo necesito mantenerme firme, necesito caminar en la dirección de lo que Cristo ha determinado en mi vida y cómo yo puedo ejercer o mantener esa comunión con Dios, ¿de acuerdo? Ahora, entonces yo necesito entender que el dominio propio es no caer, no ceder ante la tentación, no darle rienda suelta o cabida en mi vida al pecado, pero también que el dominio propio, yéndolo más allá, es como negarme a ciertas cosas a las cuales tengo derecho solamente por amor a las personas que amo, que están a mi alrededor, que amo, y que tal vez si yo hago o hablo o pienso de tal manera van a empezar a dudar en su fe, ¿de acuerdo? Esa es una parte de dominio propio. Ahora, en ese sentido, yo quiero recordarles que los deseos de la carne no van a ceder fácilmente. O sea, no es que usted decide hoy voy a tener dominio propio y su carne se pone triste, se achanta y dice, ay, bueno, ya ahora tiene dominio propio. No, su carne no actúa así. Su carne, entre más usted quiera negarse algo, su carne más se lo va a pedir. Su carne más lo va a desear. Su carne más va a querer caminar en esa dimensión. Por eso es importante recordar lo que dice Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escúchame, si tú eres de Cristo, si tú caminas en el Señor, tú has crucificado tu carne con sus pasiones y con sus deseos. Así que ese es el abrebocas del tema que vamos a desarrollar hoy, y entonces es a punta de ganas, es imposible. A esto toca meterle dominio propio. Necesitamos determinar qué es lo que queremos, quién es Cristo en nuestra vida, qué significa Él para nuestra vida. Wow, me gusta esto. ¿Realmente qué significa? Ahorita tengo acá enfrente a Mateo y no puedo evitar este comentario. Pero cuando él tiene el deseo de contraer matrimonio, es porque esa persona con la que él desea casarse es alguien muy importante para él. Y él quiere establecer una relación con esa persona. Y ahora yo lo llevo al plano espiritual. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese amor que tienes a Dios? Y eso significa dominio propio, el ejercicio de lo que tú tienes en Él. Así que vamos a mirar sus respuestas para continuar con nuestro tema. Y entonces aquí está, Olguita nos está viendo, Pochita desde Ecuador nos está viendo, doña Lucy también, don Freddy, Dios te bendiga, mi doctora Aida, qué bueno tenerte. Y responde don Freddy, dice, dominio propio es la capacidad que tenemos para manejar nuestras emociones y no siempre se me facilita ejercerlo. Ok, gracias. Claudia Garavito, Dios te bendiga Claudia, y nos responde, dominio propio, no dejarse influenciar por el mundo, por la carne, decidir lo que es mejor para mí, así no me guste. Gracias, muy bien esa definición. Fanny Pineda nos está viendo, Dios te bendiga. Estela Castillo, doña María Carelis, Dios te bendiga. Y dice Lili Tatiana, dominio propio para mí es saber manejar nuestras emociones frente a determinadas circunstancias. Logro mantener mi dominio propio en unas situaciones sí, en otras no. Ok. Lucy dice, si es Lucy, sí, Lucy dice, es no airarse en momentos de presión, hablar sin ofender a los demás, con palabras ni acciones, aunque con la ayuda del Espíritu Santo he mejorado, pero aún me falta mucho. Doña Lizeth Dayana, Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros. Y Carelis dice, dominio propio es tener el control de uno mismo, reconozco que me cuesta ejercerlo. Ok. Fanny Pineda dice, el dominio propio es poder, fuerza, autoridad y control. Tiene que ver con nuestro carácter. Ok, gracias. Franci Espinel dice, ser disciplinados. Dios nos da de su palabra dominio propio, negarnos a la carne, a la murmuración, a no orar, a no asistir a las reuniones y muchas cosas más.
me falta mucho. Sí, Franci, tiene que ir a la iglesia a la que usted pertenece. Ella sabe de qué hablo. Alfredito nos está viendo. Alfredito, lo echamos de menos en nuestra reunión. Yadira, Dios te bendiga. Eliansi, Dios te bendiga. Buenas noches. Don Héctor, buenas noches con Nancy. Luz Dale dice, dominar lo que queremos que nos... Dominar lo que creemos que nos hace daño. Creo que es más bien la respuesta. Y Miladis también nos está viendo. Gracias a todos por sus respuestas. Gracias por estar ahí tan atentos y tan activos. Y espero que sigamos así en la noche, porque para mí es muy motivante cuando usted está participando. Ahora, ya estamos hablando del dominio propio, ya estamos hablando de lo que significa, ya estamos hablando con ejemplos de lo que hay. Y viene mi primer punto. ¿Y cuál es mi primer punto? No hay victoria sin esfuerzo. No hay victoria sin esfuerzo. Esa es la esencia de lo que yo quiero entender en esta noche. Que yo necesito esforzarme, que yo necesito ser disciplinado, que yo necesito darle valor a esto del dominio propio. Y por eso viene mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta es, piensa en tu mayor debilidad. ¿Has luchado por vencerla? ¿Cómo? Esa mayor debilidad de la que hablo, piensa en tu mayor debilidad, ¿has luchado por vencerla? ¿Cómo? Esa mayor debilidad yo pienso que puede ser un pecado, puede ser una tentación, puede ser un vicio, puede ser una maña, puede ser una costumbre, puede ser una actitud de tu carácter. Gracias Alejita y gracias Mateo, que ya han colocado la pregunta en el chat y en la pantalla. Entonces, esa debilidad tú la identificas, no tienes que decirla, no nos interesa a ninguno, es tu debilidad. Pero la pregunta que yo quiero hacerte sobre esa debilidad es, ¿has luchado por vencerla realmente? Pero no me digas, sí, yo un día me propuse eso, no pasó nada y seguí. No, en serio, si has luchado es cuánto tiempo llevas luchando, cómo has luchado, o sea, de qué manera has querido vencer esa situación y por qué no lo has logrado, ¿de acuerdo? Porque aquí yo necesito entender algo que fue bien impresionante, y entonces les recuerdo la historia para llegar al versículo. Jesús está con sus discípulos y Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y la gente qué dice de mí? Y ellos dicen, pues maestro, unos dicen que usted es Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que usted es Elías que volvió, otros dicen que usted es un gran profeta. Y Jesús los mira y le dice, ok, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Los discípulos quedaron como pasmados con la pregunta, no esperaban que Jesús les hiciera esa pregunta. Y se levanta Pedro y lo mira y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguramente lo dijo con emoción, seguramente lo dijo con pasión. Y entonces en ese momento Jesús le dice, muy bien Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado eres. Y paso seguido, antes del paso seguido, entonces yo quiero que usted piense en Pedro. Porque Pedro podría tener acciones como a veces nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Vieron quién supo? ¿Vieron quién dio la respuesta correcta? Yo soy el más acá. Yo soy el que sabe la cosa. Yo soy el que entiende la situación, ¿de acuerdo? Pero a partir de eso, entonces Jesús empieza a decirle, bueno, pero como Pedro ha dicho, yo soy el Hijo de Dios, pero es necesario que el Hijo de Dios padezca, sea humillado, sea vituperado, sea entregado por malhechores, lo lleven a la cruz, sea crucificado, muera y al tercer día resucite. Y a Pedro le cae esto como un balde de agua fría. Y entonces Pedro, que cree que es el más ungido, el que sabe cómo es la cosa, yo fui el que acerté a lo que él preguntó, se le acerca y le dice al oído, Jesús, ven, creo que necesitamos dialogar, creo que tú no estás entendiendo cómo es la cosa, si tú eres el ungido, tú vas a ser el rey, así que por favor, ese discurso como que no cala, como que no es tan popular. Y Jesús, con todo el amor, con toda la dulzura que lo caracteriza, se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Y después, mirándolos a todos, les dice lo que dice en Lucas capítulo 9 versículo 23, en la segunda parte, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tome su cruz cada ¿cuánto? Cada día.
Así que esto del dominio propio tiene que ver con la formación. El miércoles Jairo y Paola nos daban la enseñanza y Paola hablaba de cómo le gustaban a Jairo los deportes y de cómo los vivía, y Jairo hablaba de que algo que admiraba era la disciplina de los deportistas, y Paola agregaba y decía que por algo el apóstol Pablo había colocado a un deportista como ejemplo, ¿de acuerdo? Pero creo que las personas que nos hacen entender más ese significado de negarse a uno mismo, de tomar su cruz y cada día seguirlo, son aquellos que siguen una meta. No estoy hablando en Cristo, sino de aquellos que siguen una meta, de aquellos que quieren ganarse una medalla olímpica, de aquellos que quieren ganar un torneo, de aquellos que quieren ganar un Nobel, de aquellos que quieren dejar su nombre escrito en la historia. Entonces resulta que este tipo de gente generalmente no es floja. Generalmente no es una gente que le da rienda suelta a su carne en cuanto a rumba, en cuanto a comida, en cuanto a lo que se les ocurra, sino que entran en una disciplina. Ahora, aquí Jesús está hablando acerca de los que quieren seguir a Jesús. Y Jesús es mucho más que una medalla olímpica. Jesús es mucho más que un premio Nobel. Jesús es mucho más que nuestro nombre esté escrito en los anales de la historia de la humanidad. Lo importante, dice la palabra, es que si algo se puede gloriar en un cristiano, es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Allí es donde debemos preocuparnos, porque nuestro nombre está escrito. Y entonces Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese cada día es importante, porque ese dominio propio es a diario, es permanente, no es de vez en cuando, no es de cuando en vez, sino es algo permanente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿Has luchado por vencerla? ¿Cómo lo has hecho? Entonces la salvación fue otorgada por Cristo, o sea, Él mismo pagó el precio. Era imposible para nosotros, Él fue a la cruz del Calvario y pagó el precio. Pero quiero decirle que de ahí en adelante es una lucha. ¿A qué me refiero? Dice la palabra que va a haber coronas en el cielo, y dice la palabra que Dios nos puede dar unción y nos puede dar bendición. Pero yo puedo decidir ser un cristiano del común, ser un cristiano normalito, es más, hasta ser un cristiano religioso. O yo puedo decidir ser un cristiano que realmente marque la diferencia. Yo puedo decidir ser un cristiano en donde realmente fluya la unción del Espíritu Santo y la gente realmente entienda que hay algo diferente en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo vuelvo al eslogan que vi allí en la esquina de las 19 con 134 en la tienda de Nike, que decía "Nothing is impossible", es muy fácil decirlo. O sea, nada es imposible, es muy fácil decirlo y nos puede llenar de aire el pecho para querer hacer algo. Pero la verdad es que lo que deseamos en la vida y que tiene valor cuesta. Las cosas que más valen en la vida son las que más cuestan. Entonces, si usted quiere simplemente pasar por encima por la vida, por pasarla, no haga nada. Creo que también lo decía Jairo y Paola, nunca va a fracasar. Pero propóngase usted algo en la vida, y eso que usted se propone le va a costar. Y seguramente le va a costar lágrimas, seguramente le va a costar dolor, seguramente le va a costar caídas, seguramente le va a costar decepciones. Pero qué bien se siente cuando usted lo alcanza. Pero qué bien se siente cuando usted logra ese fin. Y acá estamos hablando de un fin que es supremo, que es un fin que no quedará efímero en el tiempo, sino que perdurará por la eternidad, y es su comunión con Dios. El ser realmente ese hombre, esa mujer que puede marcar esa diferencia. Y eso que vale cuesta. ¿Quieres unción con Dios? ¿Quieres tener la revelación de Dios? ¿Quieres fluir en el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres orar por los enfermos y que ellos sanen? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de guerra espiritual y que los demonios tiemblen? ¿Quieres ser un hombre o una mujer que vea la bendición de Dios en todo lo que hace y la gente se admire? Bueno, para todo eso se necesita comunión con Dios. Un corazón que esté dispuesto a obedecerlo, un corazón que esté dispuesto a morir cada día, un corazón que esté dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, un corazón que esté dispuesto a vivir en la santidad de lo que Dios quiere. Somos propensos a rendirnos sin ni siquiera pelear la batalla. Piensa en esa habilidad de la que estás hablando, de la que estás escribiendo. Espero que estés escribiendo, y tal vez tú puedes decir: no, es que es muy difícil, pero tal vez si tú te pones a reaccionar, no has luchado lo que debes luchar. Tal vez has sido muy permisivo, tal vez todas las noches estás diciendo: mañana empiezo,
y a la siguiente noche dices lo mismo, y a la siguiente noche dices lo mismo, y toda la vida se te ha ido diciendo mañana, mañana, posponer, posponer, más adelante, y nunca has tomado realmente la decisión por cambiar, nunca has tomado la decisión realmente por enfrentar esa situación, y entonces estás perdiendo la batalla antes de ir a pelearla. Estás perdiendo la batalla antes de ir a enfrentar. ¿Recuerdas tu Goliat, el gigante que hay en tu vida? No, ni siquiera lo quieres enfrentar. Tú de antemano dices, pierdo por W. No quiero enfrentar eso. Resbalamos en el pecado y ni pensamos en tomar la espada. Entonces hoy yo hablaba también con una persona, porque estábamos hablando de lo que habla de la armadura de Dios y de cómo dice que tomemos la espada, que es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y yo me iba a un plano literal, físico, ¿de acuerdo? Entonces yo nunca he tenido una espada en mi vida, bueno, tal vez un sable, algo que son cosas muy livianas, pero yo no me imagino cómo eran las espadas de esta época. Pero empezando que la espada es una hoja de acero. Entonces ya eso me hace pensar que pesa, que tiene un peso y tiene una empuñadura, ¿de acuerdo? Entonces yo imagino que si yo por primera vez cojo una espada y empiezo a moverla, en primer lugar el peso me va a ganar y seguramente romperé una puerta, romperé un florero, hasta me machuco un dedo porque no sé cómo manejarla. Pero tal vez el seguir me dará destreza en manejar la espada y en poder utilizarla. Estoy hablando en un contexto literal. Ahora piensa en la palabra de Dios como esa espada. Piensa en la palabra de Dios como esa espada que te da a ti la capacidad, la herramienta, la posibilidad para poder pelear las batallas. Pero muchas veces caes en pecado, caes en la tentación, pierdes la gracia, la bendición de Dios y ni siquiera sacaste la espada para decir voy a pelear la batalla, voy a ir hacia adelante. Y acá es donde necesitamos entender que Dios quiere cambiar esa actitud en nosotros. ¿Eres un cristiano que realmente está peleando la batalla? Ahora eres un cristiano que realmente se abstiene. Y entonces, así como le coloqué ejemplos anteriormente, quiero colocárselos nuevamente. Entonces, si tú eres un cristiano que pelea la batalla realmente, tú no deberías caer en esto. Pero estos son ejemplos. Dejo que mis ojos y mis pensamientos divaguen en lugares donde deshonro mi matrimonio. Oído. Dejas que tus pensamientos y tus ojos se vayan por allá en algo donde no debes estar y estás dañando tu matrimonio. Permito que mi boca dispare sin preocuparme por el fuego que enciendo. Entonces hables, recuerdas que Santiago dice que la lengua es como ese mundo que enciende un fuego eterno. Ahora, ¿permites que tus palabras hablas sin pensar y disparas un montón de palabras en un momento cuando estás enojado, cuando estás de mal genio, cuando tienes rabia? Que eso va en contra del dominio propio. Dejo que mis oídos traguen el chisme sin mostrar amor por el hermano que está siendo criticado. Entonces puede ser tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu papá, tu amigo, el mejor amigo, el amigo de la iglesia, el líder, el siervo, el pastor, el presidente, y usted deja que haya esa situación. Estaba en una reunión familiar el sábado. Y alguien empezó a hablar del presidente Trump. No voy a decir no si me gusta, si no, eso es de cada uno. Pero pienso que era malo porque yo empecé a hablar de lo que había sido el aeropuerto, la llegada a Colombia y todo. Y empezaron, uy, es que ese Trump. Y empezó, y ese Trump es. Y hasta que un momento le dije, pero espere, o sea, ¿qué tiene que ver Trump con...? Pues porque es el presidente. Le dije, sí, pero estoy hablando de un aeropuerto. O sea, no todos le podemos achacar, pero a veces hablamos de las autoridades, hablamos de nuestro esposo, hablamos de nuestros hijos, hablamos y disparamos y no ponemos freno a nuestra lengua. Y eso es no tener dominio propio. Has tomado el camino. Entonces acá en ese sentido yo te quiero preguntar si has tomado el camino de la mínima resistencia. Si tú piensas, no, pero Dios me entiende, Dios sabe que la tentación es dura. Uy, es que tener esta lengua quieta. Uy, es que las pasiones que uno tiene, Dios lo entiende a uno como joven, o Dios lo entiende a uno como viejo, o Dios lo entiende y tú quieres que Dios te entienda como todo. Y lo que tú no entiendes, lo que tú no entiendes es que Dios quiere santidad. Lo que tú no entiendes es que Dios quiere que tu vida sea inmaculada delante de Él. Y que tú seas recto, que tú seas santo, que tú camines en la dirección de lo que Dios quiere. Por eso tengo este concepto que va a aparecer en la pantalla y es: tener dominio propio es luchar contra la tentación y hacer morir el pecado.
No solo una hora, sino cada hora. No solo un día, sino cada día. ¿De acuerdo? Entonces no es sentirte feliz porque hoy lo hice bien. Bueno, no sirve de nada que lo hagas hoy bien si durante el próximo mes lo vas a hacer mal. Y al día siguiente lo vas a hacer nuevamente bien y otro mes lo haces mal. No sirve de nada. Tener dominio propio es cada hora, es cada momento, es cada instante. Es tener control sobre lo que pienso, es tener control sobre lo que hablo, es tener control sobre lo que digo, es tener control sobre con quien me relaciono, porque yo necesito desarrollar ese dominio propio, ¿de acuerdo? Entonces vamos con sus respuestas, espero que estén muy activos. Y entonces dice Gloria Cuervo, buenas noches, Dios te bendiga. Alejandra Jara, Dios te bendiga. Ramoncito, Dios te bendiga. Estela dice: sí he luchado por vencerla, con mi versículo preferido. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Amén, qué bueno. Martica, Dios te bendiga. Luis Hernando, qué bueno estar con nosotros. Carelis dice: luché mucho tiempo en mis fuerzas, pero no pude porque no se trata de mí. Ahora cada vez que vienen las luchas, oro, declaro palabra y trato de tener comunión con Jesús. Así he podido resistir. Carelis se me adelantó a la siguiente pregunta, pero muy bien, Carelis. Dice Freddy: sí he luchado por vencerla, aprendiendo a confiar día a día más en Dios para convertir mi debilidad en fortaleza. Ok. Francis Peniel dice: sí he luchado y sigo luchando por vencer. Me cuesta mucho y no es cosa del otro mundo. Dolly, Dios te bendiga. Luis Hernando Páez: las luchas y debilidades debemos ponerlas en Dios y vencerlas en su palabra. Día a día, paso a paso. Ok, gracias Luchito y gracias a todos por lo que están respondiendo y espero que sigan muy activos en esta palabra. Y viene mi segundo punto. Y mi segundo punto tiene que ver con mucho de lo que ustedes hablaron. Entonces, no solo tu esfuerzo es el fruto del Espíritu Santo. No solo tu esfuerzo es el fruto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo a qué me refiero? Que no es solo que tú digas sí, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a vencer, vamos a ir hacia adelante, sino que tú entiendas que necesariamente donde falta tu fortaleza es donde viene el poder del Espíritu Santo. Por eso le decía a Carelis que se me adelantó a la respuesta de la siguiente pregunta, porque ella decía: en mis fuerzas no lo logré, no lo alcancé a lograr. Por eso vuelvo y hago mella de lo que dicen los mexicanos cuando échele ganas. No, esto no es de echarle ganas nomás, sino de entenderlo. Por eso mi siguiente pregunta, y acá espero que también sean muy activos en sus respuestas: ¿has contado con el Espíritu Santo para que te ayude? ¿Has contado con el Espíritu Santo para que te ayude? El Espíritu Santo es tu amigo, es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda. Y entonces la pregunta es si tú has contado con el Espíritu Santo para que Él te ayude. Si estás pendiente de que el Espíritu Santo esté momento a momento en tu vida para que Él pueda guiarte, para que Él pueda fortalecerte, para que Él pueda estar contigo. Así que quiero que pienses en esa pregunta y que la puedas responder. ¿Has contado con el Espíritu Santo? Ya dijimos, en nuestras fuerzas es difícil, en nuestras fuerzas como que es complicado, pero ¿has contado con el Espíritu Santo para que te ayude? Y entonces luchar es una parte. O sea, ¿por qué empecé por ese aspecto? Porque yo no me puedo quedar en eso. En estos días que murió Quino, el autor de Mafalda, recuerdo una de las tiras de Mafalda donde Miguelito está sentado y está diciendo: estoy acá esperando que la vida pase y algo me traiga. Y entonces él pensaba que la vida simplemente era que algún día le llegaría la bendición, que algún día llegaría el trabajo, que algún día llegaría. Y Mafalda le dice: no, hay que pararse y hay que producir, hay que pararse y hay que hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que yo tenga una decisión, sí es importante que yo detecte cuáles son mis debilidades, que yo detecte cuáles son mis fallas, que yo detecte cuáles son las cosas en las que estoy fallando y que empiece a caminar para vencerlas, para tener la victoria sobre ellos. Pero el dominio propio también es un regalo a recibir. Por eso el fruto del Espíritu Santo incluye el dominio propio. Por eso hace parte de lo que nosotros somos en lo que Dios da. Entonces,
tal vez en mi propia capacidad yo no pueda ejercer ese dominio propio. Tal vez cuando usted ve a alguien que no es cristiano ejerciendo dominio propio, tal vez esa persona lo pueda ejercer en un área determinada, en un momento determinado, en una situación determinada, porque quiere el campeonato, porque quiere sobresalir en su estudio, en su trabajo, pero es muy complicado que lo ejerza en todas las áreas de su vida. Pero Dios a nosotros nos pide que lo ejerzamos en todas las áreas de nuestra vida. Y como somos hombres y mujeres que estamos viciados por un cuerpo con naturaleza caída, por un pecado que mora en nosotros, entonces Dios nos invita a que nosotros avancemos en lo que Dios quiere. Entonces, por eso, que era lo que decía Kareli, si quiere volver a ampliar su respuesta me gustaría mucho, y los que no han respondido que puedan responder. Podemos contar con el Espíritu Santo para que nos ayude. Y entonces tiene que ver con la intimidad. Y yo quisiera volver a tomar lo que dije anteriormente. Dije, ¿en serio te estás tomando a Dios? ¿En serio quieres agradarlo? ¿En serio quieres vivir con Él? Pero ahora lo amplío y digo, ¿y en serio puedes contar con Dios? ¿Quieres decirle a Dios, ayúdame, extiendo mi mano para que tú me ayudes en esta área donde me cuesta trabajo, donde sé que soy débil, donde sé que caigo fácil, donde sé que me falta ese carácter, donde sé que me falta ese criterio y necesito que tú me ayudes porque es ese regalo que recibo? Martín Lutero, cuando Martín Lutero empezó la reforma cristiana, ustedes recuerdan que Martín Lutero recibió la revelación de Dios cuando leyó en Romanos capítulo 1:16, mas el justo por la fe vivirá. Y para Martín Lutero esto fue wow, o sea, fue una detonación de adrenalina donde él dijo, en serio, no son mis obras, no son mis martirios, no son mis sacrificios, es solamente por la fe. Pero ahora ese Martín Lutero que ha entendido esto, entonces él empieza a desarrollar esa doctrina y él habla de la justificación como una justificación ajena. ¿Y a qué se refiere esto de una justificación ajena? Habla de que ni usted ni yo, ninguno de los dos, podemos justificarnos por nosotros mismos. Jamás tendremos la capacidad de ser rectos o santos delante de Dios. Si hubiera esa posibilidad, no necesitaríamos Salvador, no necesitaríamos un Jesucristo. Por una persona, escúcheme, por una persona en el mundo que fuera capaz de justificarse a sí misma, invalidaría el sacrificio de Cristo. Porque si una persona lo hubiera podido lograr, todo el mundo lo podría lograr. Precisamente esa fue la esencia de la ley: mostrar nuestra incapacidad, mostrar nuestra dureza, mostrar nuestro alejamiento de Dios. Pero cuando tenemos esa situación, entonces Jesús viene y Él mismo paga el precio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿la justificación de quién es? La justificación es de Cristo, no es mía. Yo no fui el que pagué el precio. Quien pagó el precio fue Él. Quien fue a la cruz fue Él. Quien entregó su vida fue Él. Así que yo me justifico es en la justicia ajena que le pertenece a Cristo. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es la justificación que puede obtenerse solamente por la fe en Cristo. No por mis obras, no por mi dinero, no por mi talento, no por mi carisma, única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Yo puedo alcanzar esa gracia, yo puedo alcanzar ese amor. Así que aquí cuando Dios nos pide dominio propio, yo quiero decirle que es algo impactante, porque no es que Dios te pida dominio propio y pidiéndote dominio propio te diga, y a ver, ¿cómo se las va a valer? Hágale a ver, no. Y déjeme decirle esto, Dios hace más, por ejemplo, que pedirnos obediencia. Nos equipa para obedecer. ¿Escuchaste eso? Dios hace mucho más que pedirte obediencia. Él te equipa para que tú seas una persona obediente. Dios hace mucho más que indicarnos el camino. Dios nos carga en sus brazos y nos lleva por el camino correcto. Dios hace más que simplemente darnos su palabra. Él nos llena de su Espíritu Santo para que tengamos revelación. Si eso es así en esas áreas, si eso es así en esa forma de la que le estoy hablando, quiere decir que con mayor razón, Dios nos dará la capacidad a través del fruto del Espíritu Santo para que desarrollemos dominio propio
y para que podamos resultar vencedores en aquella área donde por mucho tiempo somos perdedores. En aquella área donde por mucho tiempo nos ha costado. En aquella área donde por mucho tiempo hemos tenido dolor, hemos tenido angustia, hemos tenido tristeza. Ahora Dios nos lleva a conquistar, a ver su gloria, a ver su poder, a ver su bendición. Así que yo hoy quiero invitarles a que ustedes puedan entender, ver, glorificar a Dios en el hecho de saber que Él es el que les ayuda. Hay un texto que va a aparecer en la pantalla, es un pensamiento y es: el dominio propio es un regalo y una promesa para cada hijo de Dios. El dominio propio es un regalo y una promesa para cada hijo de Dios. Así que tú puedes estar seguro hoy, puedes estar convencido de que ese dominio propio viene para tu vida. ¿Por qué viene? Porque Dios te lo da, porque Dios te lo concede, porque Dios te lo regala. ¿Qué tienes que hacer? Buscarlo. O sea que no es que tú estés en tus fuerzas diciendo: ¿y ahora cómo hago? Tengo que vencer esta tentación, tengo que vencer este pecado, tengo que vencer esta situación que me agobia. No, ya dijimos de luchar, ya dijimos de esforzarte, pero ahora puedes recibir el dominio propio como un regalo de Dios y decirle a Dios: si tú me regalas el dominio propio, ayúdame a ejercer ese dominio propio sobre mi vida, sobre lo que estoy viviendo, ¿de acuerdo? Voy a leer sus respuestas, no sé si hay alguna respuesta, voy a mirar acá. Hay una de Francis Espinel. Francis Espinel dice: sí, con el Espíritu Santo es un poco difícil, si con el Espíritu Santo es un poco difícil, dice Franti, sin Él es imposible, porque es quien nos instruye y guía cada día a ser mejores. Ok, estoy de acuerdo contigo, Franci. Si con el Espíritu Santo, teniéndolo, a veces nos es difícil, sin el Espíritu Santo, esto es una tarea que no se puede lograr, ¿de acuerdo? Gracias, no hay más comentarios, pero sigo. Y viene mi tercer punto. Y mi tercer punto viene con lo que yo les decía del letrero. Nothing is impossible, porque el Espíritu Santo está en mí. O sea, nada es imposible, no porque yo soy el superhombre, no porque yo soy el más, no porque yo soy el mexicano que le meto ganas, no. Nada es imposible porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo me ayuda, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me fortalece y el Espíritu Santo me da el aliento para ir hacia adelante. Bueno, acá veo otras respuestas. Fanny Pineda, sí, con el... fue Fanny Pineda la que respondió. Yo dije Francis López y fue Fanny Pineda. Perdón, Fannycita. Y Estela dice: el Espíritu Santo es mi compañía en todo momento y en todo lugar. Ok, perfecto. Ahora, mi siguiente pregunta es: ¿cómo te ayudaría en tu debilidad mejorar tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo te ayudaría en tu debilidad mejorar tu relación con el Espíritu Santo? Y les explico un poquito la pregunta. Es: si has luchado tanto tiempo por vencer esa debilidad, por vencer esa situación que te cuesta trabajo, ¿por qué en lugar de seguir luchando por vencer esa debilidad, por qué no mejoras tu relación con el Espíritu Santo? Y seguramente Él te ayudará a vencer la debilidad. Seguramente esa relación te sacará adelante. Por eso la pregunta es: ¿cómo te ayudaría en tu debilidad mejorar tu relación con el Espíritu Santo? Y ya, Francis, ya miré que no es tuya la respuesta, sino es de Fanny, ya corregí, gracias. Y entonces es mirar eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos puede el Espíritu Santo ayudar a mejorar nuestra situación de esta parte, ¿de acuerdo? Nada es imposible, es una tremenda carga en nuestra propia fuerza, que era lo que yo le decía al principio. Si a mí me dicen nada es imposible, todo lo puedes lograr, y entonces a veces escuchamos esos motivadores y uno dice: sí, lo puedo lograr, yo soy el duro, soy el superhombre, lo voy a lograr. ¿Qué? Puro cuento. Nos quedamos en el camino, nos quedamos cansados, nos fatigamos, más tarde otro día, no quiero, nos falta el dominio, nos falta la tenacidad, nos falta la disciplina, nos falta la constancia, nos faltan un montón de cosas. Podría quedarme toda la noche diciendo todo lo que nos faltan. Así que nada es imposible en mis fuerzas, es muy complicado. Nada es imposible en mi propia capacidad, es muy complicado, ¿de acuerdo?
Pero cuando empecé mi vida cristiana, y yo quiero que usted piense en su vida cristiana, era lo mismo. Yo no empecé mi vida cristiana porque yo fuera el más juicioso, porque yo fuera el más santo, porque yo fuera el más ungido. No, tristemente y paradójicamente, empecé mi vida cristiana cuando estaba más mal, cuando estaba más quebrado, cuando estaba más en el suelo, porque no fue en mis fuerzas, fue en las fuerzas de Dios. Porque no fue en mi capacidad, fue en la capacidad de Dios. Por eso cuando decimos que nada es imposible en el poder del Espíritu Santo, es porque es el Espíritu Santo el que nos alienta y el que nos ayuda a ir adelante. Yo no puedo arrepentirme por mi propia fuerza, ¿sabía eso? Yo no puedo descubrir el dolor que le da a Dios mi pecado si no es por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que todos los que conocemos a Cristo hemos tenido esta experiencia, pero tal vez en tu vida pasada había muchas cosas que tú hacías y eran normales, porque todo el mundo las hacía. Y es más, tal vez no todo el mundo las hacía, pero para ti eran normales. Un vicio, mentir, enojarte, ultrajar, ser vulgar, qué sé yo, lo que fuera la cosa que tú tuvieras. Pero cuando tú empezaste a caminar con Dios, y quisiste actuar de esa misma manera, tú empezaste a sentir cómo en tu corazón generaba dolor esa situación. Y cómo tú empezabas a apartarte del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, por causa del pecado, y el Espíritu Santo te entristecía. No sé si has sentido esa experiencia. Y entonces ese arrepentimiento que tú tenías, porque decías, uy Señor, pero qué sé yo, hice esto, hice aquello, jamás había sentido esto, pero ahora lo siento. Eso no es otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo en ti, que te hace sentir un verdadero arrepentimiento cuando tú caminas en Cristo, cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida y cuando sabes que le has fallado a Dios, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo es el dominio propio. El dominio propio tú no lo podrás ejercer por tu propia fuerza. Sí, te dije al principio, tienes que ser esforzado. Sí, tienes que luchar, sí, tienes que batallar, sí, tienes que proponértelo, sí, tienes que darle un lugar de preeminencia a Dios en tu vida para que puedas lograrlo. Pero aunque eso es cierto, aunque eso es verdad, también es cierto que es Dios el que te va a ayudar, que es el Espíritu Santo. Por eso en el punto anterior dije que el dominio propio es algo que Dios nos exige, pero también a la vez es como un regalo que Dios nos otorga para que nosotros podamos caminar en esa dirección. Y hoy más que nunca, en estos días de tanto alboroto, en estos días de tantas situaciones extremas, de tanto sub y baja, en Estados Unidos nos tienen a todos en el mundo, que ganó el uno, que ganó el otro, que los conflictos. Yo nunca me imaginé que en Estados Unidos se vivieran cosas como vivimos en Latinoamérica, de estar atemorizados porque vándalos salgan a la calle, porque haya trifulcas, pero es lo que se está viviendo. Y en estos tiempos tan inestables en todo el mundo, porque no pasa o acá en Colombia o no pasa en Estados Unidos, en todo el mundo está pasando, necesitamos ser personas de dominio propio. Personas aferradas a Cristo, que mantengamos nuestra posición en Cristo, que tengamos nuestra vida en Cristo, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de todo lo que sucede a diario. Tenemos que orar por nuestras naciones, tenemos que orar por Estados Unidos, por Colombia, por Ecuador, por Australia, por Europa, la pandemia, la división, la polarización. O sea, estamos viviendo en un mundo al revés. Y acá es donde más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Pero sin Él, o sea, necesitamos dominio propio, pero sin el Espíritu Santo es imposible generar ese dominio propio. Es imposible que nosotros caminemos de una manera diferente. Por eso quiero darle mi conclusión de este punto, y es: sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Se nos pide dominio propio, pero solo aquellos que dependen de Él pueden desarrollarlo. O sea, sin el Espíritu Santo no hay nada. Se nos pide que lo tengamos, claro, pero usted no lo puede tener si no es en comunión con el Espíritu Santo. Si usted no se mete realmente, no a seguir especulando sobre su vida, sino si usted se mete y realmente dice: ok, Dios, el cambio empieza por mí. Yo empiezo a vivir en santidad. Yo empiezo a vivir en la comunión de lo que tú quieres hacer conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué valor tú le das en tu vida al dominio propio? ¿Qué valor tiene en tu vida el caminar conforme a lo que Dios quiere? En medio del caos, en medio de la hambruna, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿qué valor le das
a ese dominio propio. Y voy a leer sus respuestas, a ver qué contestaron ustedes. Y Carelis dice: mediante mi comunión he podido ver como grandes, recuerdo que siempre me esforzaba por no caer en tentación. El Espíritu Santo es mi amigo y siempre está ahí. Ok, gracias. Y Francis dice: sí, tengo que entregar esta debilidad al Espíritu Santo y tomar esa promesa del dominio propio. Entonces es lo que podemos tomar cada uno de nosotros y en lo que podemos afianzar nuestra confianza en Dios y en lo que podemos caminar en lo que Él ha determinado. Así que esta era mi palabra para esta noche. Espero que haya sido de bendición. Permítame orar y yo quiero que usted reciba esta unción en esta noche, que sea de gran bendición. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por la palabra que tú has compartido con nosotros y por poder entender, Señor, la necesidad que tenemos de desarrollar dominio propio. Hay tantas cosas que tú nos quieres dar, hay tantas promesas, hay tantas bendiciones, Dios, pero necesitamos, Señor, desarrollar en nuestra vida un carácter cristiano. Un carácter que realmente camine conforme a lo que tú quieres, a tu verdad, a tu gracia, a tu amor y a tu bendición, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser esforzados. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser valientes. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser personas que realmente te demos un valor de preeminencia, un lugar de preeminencia en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, caminar temerosos de ti, Señor, sabiendo que tenemos que tomar el control, Señor, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada obra que realizamos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que ese regalo que trae el fruto del Espíritu Santo como dominio propio sea, como decía Francia hace un momento, la promesa que tomemos para poder caminar en la unción y en la gracia tuya, para poder rendirte a ti nuestra vida, Señor, en amor, en reconocimiento de tu grandeza, de tu amor y de tu bendición, Señor. Queremos adorarte, queremos honrarte, queremos alabarte, queremos bendecirte y exaltar tu nombre y declarar, Señor, que eres tú quien nos da, Señor, la capacidad y la fortaleza para caminar de una manera diferente, para vivir de una manera diferente y para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Aquello que parece imposible en nuestras propias fuerzas, aquello que es nuestra debilidad, aquello que nos saca del contexto, aquello que no nos permite crecer en lo que tú quieres que nosotros crezcamos, Señor, te lo entregamos a ti para que tú cambies, para que tú transformes, para que tú nos lleves, Señor, a vivir en el poder y en la autoridad de tu Espíritu Santo y a ver tu gloria y a ver tu bendición, Señor. Hoy declaramos que nada es imposible, pero cuando estamos, Señor, en tus manos, no en nuestras fuerzas, no somos tan capaces, no somos tan hábiles, no somos tan fuertes. Necesitamos de ti, Señor, y hoy levantamos nuestras manos reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de que tú seas, Señor, quien nos tome, quien nos levante, quien nos bendiga y quien nos lleve a caminar de una manera diferente. Perdona nuestras equivocaciones, perdona nuestros aceleres, perdona, Señor, las cosas en las que nos equivocamos y permítenos caminar en tu gracia, en tu amor y en tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos esta noche, por estar una vez con nosotros. Estamos a buen tiempo. Solamente recordarles que mañana los que faltan por sus grupos de influencia, cordialmente invitados. Hoy tuvimos los grupos de matrimonios, el de Olguita con Mujeres de Conquista, creo que estuvo el de Jairito y Paola. Mañana tenemos el de preadolescentes, adolescentes, el de jóvenes y el de mujeres de otoño, así que todos cordialmente invitados para que participen de esos grupos. Mañana tenemos ICAS en casa, así que en la noche nos vemos con otro tema bien especial. Y recuerden, estoy viendo y se está escribiendo mucha gente, pero aún hay cupos para que ustedes puedan inscribirse para el próximo domingo, así que por favor todos a inscribirse y el domingo entrante vamos a tener esa celebración. Claudita, sé que no vas el domingo porque me enteré que hay exámenes del IFEX y tú estás de coordinadora, así que te bendigo a todos los jóvenes que van a presentar su examen de IFEX, que Dios los bendiga y que sea un tiempo muy especial. Leo los últimos comentarios. Aquí hay algunos comentarios que quiero mirar. Dice Nancy Parra: ¿a quién más iremos sino a aquel que nos ayuda y fortalece en nuestra debilidad? Muy bien. Dice también
Carelis creo que agrega, debemos llevar nuestras debilidades a la cruz y permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas a través de nuestra comunión. Franci dice amén. Mi doctora Aida dice, celebro la palabra que fortalece la dependencia de Dios y la necesidad de un Santo Espíritu para ser transformados. Claudita dice amén. Nancy dice amén. Estela dice gracias pastor, hermoso tema. Claudita, gracias pastor por la palabra. Margarita, amén. Y Santiago también nos está viendo. Así que los bendecimos a todos. Que tengan una feliz noche, que tengan un tiempo de bendición y nos vemos mañana. Dios los bendiga y una feliz noche para ustedes.